Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Martín, y buen día a toda la audiencia. Todo bien. Bueno, no es el primer femicidio en Deró, es un tema que ha calado hondo como todos los que suceden en la verdad socialmente, en la sociedad, la gente se pregunta, es un disparate lo que ocurre, más allá de todo el marco legal que tiene, la llegada de un fiscal, la información, estamos hablando de una vida, y la gente se pregunta y dice, pero ¿había algún trabajo de prevención? Y sí, había, en su momento hubo un hostigamiento y bueno, y había una perimetral con respecto a la joven, bueno, todo lo que, digo, se trabaja, lo que pasa es que, bueno, son cuestiones que no se difunden a veces, ¿no? Y después pasan estas cosas y dicen, bueno, pero ¿cómo pasó, no? Y sigue habiendo preguntas y cosas que debatir, Hernán. Sí, sí, la verdad que sí. Por ahí muchas de las preguntas son si se podría haber evitado, si se podría hacer algo más. La verdad que es un hecho muy lamentable y es algo que no nadie quiere que pase, obviamente. Ujú. Sí, ellos tenían una prohibición de acercamiento desde septiembre, había medidas cautelares. Bueno, pues se determinó que seguían frecuentándose. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. De, de esas medidas cautelares en Deró hay más de 120 más precisamente. Y bueno, todos tienen la prohibición de acercamiento de otras partes, ¿no? Pero en muchas ocasiones reinciden o después de hacer la denuncia se siguen viendo. Si bien se hacen custodia dinámica, la mayoría se hacen custodia dinámicas, Ujú. calcula que con 2 efectivos por día y 120 medidas cautelares es muy difícil estar encima de todas, ¿no? Qué Pero bárbaro. 120 medidas cautelares en Deró, es decir que es imposible cubrirla a todas. sí, sí, es imposible. Calcula Claro. que con 2 efectivos por día, que además de hacer las tareas de todos los días, hay que dedicarse a controlar este tipo de medidas y sí se hace muy difícil. Ujú, Si ujú, bien está dentro de la ley de violencia, eh, se hace prácticamente imposible poder estar como corresponde en cada una de ellas. ujú. Sí, digo, porque a veces tienen prohibición de acercamiento, quien no cumple con la prohibición de acercamiento, bueno, después seguramente se lo llama y no se dicta ninguna prevención o, digo, si alguien no cumple con la prohibición de acercamiento, ¿qué es lo que pasa? Digo, si no cumple una, dos, tres, cuatro veces, ¿qué va Cuando sucediendo? se detecta una prohibición de acercamiento, lo que hace la policía es aprender, meter preso, como se dice en la jerga, al infractor, digamos. De esas se hacen 3, 4, 5 por semana. Cuando se detecta que se está incumpliendo esa prohibición, generalmente por llamado de un vecino, un familiar o de la misma víctima, y se aprende a la persona y bueno, si se determina que incumplió, después la justicia ve si lo deja prendido, le da libertad. Ujú, ujú. Sí, Pero digo, a ver, lo que hay que decir es que sucede a veces la anuencia de que quien tiene la provisión de acercamiento, es decir, permite que quien tiene la provisión lo visite también. Digo, se siguen viendo, esa es una realidad de las cosas que suele suceder. Y a veces el vecino sí, sí. denuncia o un familiar o la misma víctima, pero no siempre sucede. No, no, en la mayoría no sucede. Claro. En la mayoría de los casos se sigue, bueno, en muchos casos se siguen viendo y bueno, ahí es cuando por ahí algún familiar, porque la víctima no llama y dice que se está viendo, eh, y bueno, ahí pasa lo que pasó ayer. Claro. Claro, lo que no sabía que había tantas denuncias y tanto trabajo, ¿no? 120 prohibiciones de acercamiento, denuncias. Está Sí, bueno que 120 activas, activas, sí. ha habido muchos más. Lo que pasa es que se van venciendo y no se renuevan. Digo, ¿de qué forma se puede colaborar con este tema? Digo, para ayudar a Es la, la ma- a la prevención. Y generalmente lo que nos ayuda mucho a nosotros es la intervención familiar y
la intervención de los vecinos, que sepan de la problemática que existe en tal o cual pareja y llaman cuando saben que se está incumpliendo la medida. O sea, para nosotros es la única forma que existe. Es decir, que en tantos casos imagino que debe haber casos en los cuales hay agresiones antes de que sucedan cosas fatales, ¿no? Seguramente, digo, si incumplen Y este tipo aparte de... todos los casos son distintos. Muchas veces hay una pelea de pareja y en el momento de discusión se denuncian y a las 2 horas se arrepienten, pero las medidas ya están vigentes. Claro. Entonces ahí fue cuando empiezan a incumplir. Hay casos que hay que tener más en cuenta que otros, hay reincidentes, por eso te digo, son todos distintos y son todos los casos para abordar de diferente manera. ¿Siempre hay que denunciarlo en la comisaría de la mujer o en cualquiera de las comisarías en el destacamento? Cualquier efectivo policial está capacitado para recepcionar ese tema. Eso es un tema muy importante de repetirlo, comisario, ¿no? Porque uno cree que necesariamente tiene que ir a la comisaría de la mujer, no, con Sí, cualquiera. generalmente van a la comisaría de la mujer porque son los que están más capacitados para abordar este tipo de denuncias. Y otra cosa importante, que cualquier persona lo puede hacer. Un vecino que sabe que hay una problemática en tal domicilio puede ir a denunciar o directamente llamar por teléfono y ya con eso se comienza a actuar, empieza a iniciarse los protocolos correspondientes, depende de cuál sea el caso. Tema delicado es los chicos, los hijos. Sí, seguro. ¿No? Sí, cuando por ahí tienen previsión de acercamiento entre las partes solamente y no con los chicos, pero hay muchas veces que las previsiones de acercamiento son hacia la víctima y hacia el grupo familiar completo. Y ahí son los temas, las más delicadas, digamos. Cuando le prohíben a un padre o una madre ver los hijos, son los más delicados. Hernán, ¿qué momento, digo, que la persona venga y denuncie, se autodenuncie o venga a declararse culpable en la comisaría, ¿no? Esto sucedió con este individuo ayer. Sí, ayer se hizo presente hasta las 8:30 de la mañana y, bueno, manifestó que había ocurrido este hecho de sangre y bueno, cuando fuimos a cotejar, sí, la verdad que sí. un panorama terrible. Sí. La forma, digo, de prevenir, está claro que es este tipo de denuncias y prohibiciones de acercamientos, pero todo lo que se pueda prevenir, digo, también tiene que ver con el compromiso del vecino, la ayuda. Es una problemática que nos compete a todos, digamos. A nosotros como policía y a la sociedad en sí, a todas. Que sepa, hay mucha gente que sabe que hay una problemática con el vecino y es más fácil decir no me meto, que es problema de ellos, y en realidad evitar que pase lo que pasó. Ya tenemos 2 femicidios en muy poco tiempo, lo que no queremos que pase más, pero es un compromiso de todos. La persona queda aprendida, fue trasladada, no está, en Derón no hay calabozos, así que fue trasladada ¿a dónde? En Verona hay calabozos habilitados, se hace varios años, están clausurados por la justicia. Bueno, pues faltaban un par de remodelaciones, nunca se hicieron por distintos protocolos que hay que tener. Y esta persona fue trasladada a la ciudad de Dudignac y bueno, en el día de la fecha lo fueron a buscar y lo trasladaron a la sede de la Fiscalía de Trenquelauquen y tiene que tratar declaración indagatoria a las 14 horas. Es decir, hoy presta declaración indagatoria en la Fiscalía número 5 seguramente de Arcomano. Sí, en este momento están viajando con él para allá, le van a tomar una declaración indagatoria, no sé si irá a declarar o se irá a negar a declarar, y después, bueno, va a ser depositado nuevamente en Dudignac. ¿Se sabe si tiene abogado o la justicia...? No, abogado particular no, no tiene. Lo que el Estado le pone un defensor oficial. Exactamente. Sí. Bueno, comisario, gracias, como siempre, por estos minutitos y bueno, y hablar y recomendar a la comunidad lo que le ha recomendado, ¿no? Por supuesto, denunciarlo. Sí, un poco de concientización para
para todos y tratar de evitar o minimizar lo más posible este tipo de acontecimiento que pasó ayer. Hernán, gracias, buenos días, muy amable, como siempre. Buen día, Martín, gracias a ustedes.